tenemos que hacer, que es continuar con el curso, ¿verdad? Entonces vamos a dar un paso más a lo que estábamos haciendo. Estamos viendo integrales sobre curvas, y el paso más es ver integrales ahora sobre superficies. Entonces, vamos a ver hoy, entonces son integrales sobre superficies, que voy a empezar a compartir la... Perdón que interrumpa, pero ¿alguno está grabando? ¿Algún compañero está grabando? Perfecto. Sí, estoy Gracias. en la misma. Gracias. No se me está trancado. Ahí va. Ahí se debe compartir el pizarrón, ¿verdad? Sí. Ahí va. Entonces, lo que vamos a ver hoy es integrales sobre superficies. Sí, sí. Entonces, primero vamos a entender un poquito qué entendemos por superficie, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos trabajado ya con curvas? Y uno pensaba a la curva, podía pensarlo, que tiene un cierto intervalito en R, cierto dominio en R, que lo deformaba por medio de una función alfa. O sea, es como que agarrara un alambrecito a B y lo estirara, lo doblara, ¿no? Lo torciera, y eso me daba la curva, ¿no? O sea, si en este punto acá sería donde va a parar el punto A, alfa de A, y este punto acá donde va a parar alfa de B, por ejemplo, y un punto T cualquiera acá en el intervalito va a parar a un punto cualquiera por ahí, alfa de T, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerdan que esta función era lo que llamamos una parametrización? Y esta era la curva C, que era la imagen, o sea, acá abajo tenía entonces un intervalo AB, un intervalito AB. Entonces, la curva C se podía escribir como la imagen alfa de todo el intervalo AB, ¿no? Esto es notación, estoy diciendo C, este intervalo que marqué en rojo, su imagen según alfa es la curva esta que está acá, ¿no? ¿Sí? Esa es la idea intuitiva, ¿no? O sea, una curva es un conjunto R3 que está parametrizado, ¿sí? A través de una parametrización, y que era lo que llamamos, ¿se acuerdan? El parámetro. El parámetro de la parametrización, ¿no? Eso es algo que de alguna manera es unidimensional, depende de un parámetro, ¿sí? Entonces eran nuestras curvas parametrizables, le decíamos, ¿no? Nuestras curvas que estaban parametrizadas, ¿sí? Entonces, intuitivamente es una deformación de un intervalo por medio de una cierta función alfa. Esta función alfa, lo que le pedíamos, ¿se acuerdan? Era que era de clase C1, o sea, tenía derivada, me quedó el 1 ahí apretado, derivada continua, clase C1, y la derivada justamente, la alfa prima de t, pedíamos que fuera distinta de 0. ¿Sí? Y recuerden que geométricamente alfa prima de t era un vectorcito tangente acá de la curva en el punto alfa de t, ¿no? Sí, una dirección tangente sobre alfa prima de t, ¿no? O sea, un poco las ideas de las cosas que hemos visto. ¿Sí? Entonces, quiero hacer lo mismo, pero subiendo un escalón. ¿Qué quiere decir? Si las curvas son, de alguna manera,
conjuntos unidimensionales, en el sentido que dependen de un parámetro. Lo que quiero es algo que dependa de dos parámetros. Y eso me lleva a la idea de lo que es una superficie. ¿Sí? La superficie que vamos a trabajar en el curso, ¿no? Entonces, en lugar de tener un intervalito, lo que vamos a tener es en R2, ¿sí? En lugar de tener el intervalo acá B, vamos a tener una región plana, le voy a llamar U, por ejemplo, o si quieren D mejor, voy a cambiar el nombre. Voy a poner, el nombre no importa, pero voy a poner D, porque es como están las notas. Le puedo poner el nombre que quiera, ¿eh? Pero le voy a poner D porque es como están los apuntes. Una región plana D, y en vez de llamarle X y a los ejes, le voy a llamar, que van a ser mis parámetros, en lugar de un parámetro T, ahora voy a tener dos parámetros. Un parámetro que voy a llamar U y otro parámetro que voy a llamar B. ¿Sí? Antes, en el dibujo anterior, tenía un solo parámetro que se llamaba T, ¿no? Aquí, ¿no? Solo parámetro. Ahora tengo un puntito en la región, ¿sí? Y los parámetros son U y B, ¿no? Tengo un punto en R2, dos coordenadas, ¿no? Mi región es todo esto, ¿no? Es todo eso. Tengo un pedacito de plano, ¿no? Una laminita plana. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? La voy a llevar a R3, y la voy a estirar y la voy a deformar, ¿sí? Por medio de una función. Perdón, por medio de una función que ahora le voy a llamar con la letra griega phi, la letra griega phi. También le voy a decir esa deformación va a ser una parametrización. Ahora después vamos a ver qué propiedades le voy a pedir a esa parametrización. Ahora enseguida después vamos a ver qué propiedades. Y lo que va a suceder es que voy a ir a R3, o sea, aquí tengo las tres coordenadas de siempre. La X, la Y y la Z. O sea, estoy ahora en R3. Entonces este conjunto lo voy a mandar a un conjunto que le dibujo para acá. Yo qué sé. ¿Sí? Este conjunto ahora le voy a llamar S. ¿Sí? A ver, vamos a borrar eso. Le voy a llamar S. ¿Sí? O sea, S es la imagen según phi, según la parametrización phi esta, según la parametrización, la imagen según phi del conjuntito plano, o sea, phi de D. Lo que estoy diciendo es que este punto que está acá va a parar acá, ¿no? Ese punto es phi de V. ¿Sí? O sea, este punto va a parar ahí. Y así con todos, ¿no? O sea, todo D va a parar a eso. Y, o sea, es como una lámina, o sea, tiene una cosa plana que la deformé y la llevé a R3. Un ejemplo, si quieren, muy tonto. Un ejemplo intuitivo, muy tonto de lo que estoy diciendo. Como eso para mí va a ser una superficie parametrizable. Voy a aclarar algunas propiedades acá de la parametrización, ahora enseguida. Sobre la parametrización voy a hacer algunos comentarios, pero lo voy a hacer ahora después, cuando se entienda
la idea intuitiva de la superficie. O sea, voy a pedir, de la misma manera que pedí acá en la parametrización alfa ciertas propiedades, también acá voy a pedir ciertas propiedades, ¿sí? A ver, una idea bien intuitiva de lo que estoy diciendo. Si imagínense un pedazo plano, un rectangulito plano. ¿Sí? Bueno, eso que estoy buscando trata de ser, no quedó cualquier cosa. Se me movió el pulso ahí. Ya, vamos a arreglarlo. Voy a dibujar mejor, a ver si puedo. Esto lo que quiero hacer es un rectangulito. Más o menos. Esto es un rectángulo plano. Esto es un rectángulo. Esto sería el D. Entonces yo podría hacer una deformación que sea simplemente enroscable, o sea, curvarlo así, ¿no? O sea, hacer esto, ¿no? El rectangulito ese. Así como doblarlo así, ¿no? O sea, pegar, si quieren, pegar el lado este que estoy marcando acá en celeste con este otro lado, ¿no? Como si fuera una hoja, enrollarla. Exactamente, arrullar una hoja. Entonces ahí estoy pasando, si quieren, de la región D y la superficie sería el cilindro S, ¿no? Y lo que dijo el compañero, sí, o sea, este sería no sé si me ven ahí más o menos creo que se ve, ¿Se ve? ¿Se ve? el dominio, ¿se ve ahí o no se ve nada? Se ve bien. Entonces, lo que hice fue esto, ¿no? Lo dijo el compañero. La deformación fue esto y lo que me quedó fue un cilindro, una sección cilíndrica, ¿sí? Por supuesto que esto hasta acá y yo puedo hacer deformaciones raras, ¿no? O sea, la superficie puede ser es una lámina que puede tener una forma rara, no tiene por qué ser así toda prolijita, ¿no? Pero tampoco puede ser muy rara porque le vamos a pedir algunas propiedades a la parametrización, ¿sí? No cualquier deformación, ¿no? Entonces vamos a ver las propiedades que le vamos a pedir a la parametrización y entender un poquito qué son las derivadas que aparecen ahí, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo que me importa ahora es ver que hay una cierta, vuelvo un poquito para atrás, una cierta analogía con lo que teníamos con las curvas. Antes tenía algo unidimensional, dependiendo de un parámetro, un intervalito en R, que lo doblaba, ¿no? Lo deformaba. Ahora tengo un pedacito plano, que hago lo mismo, lo doblo, lo deformo, ¿sí? Pero claro, hacer plano depende de dos parámetros. Ahí le llamé U y B. Le puedo llamar como quiera, como siempre, ¿no? En algún sentido, nuestras superficies son conjuntos parametrizables de dimensión 2, en el sentido que dependen los parámetros, nunca lo dije hablando, pero estos que están acá van a ser los parámetros, ¿no? ¿Sí? Dos parámetros, U y B. Entonces, algunas cuestiones sobre la parametrización, ¿verdad? Quiero decir qué tiene que tener esta función phi que aparece acá, ¿no? Igual que antes, voy a pedir que phi sea phi omega L, de clase C1, ¿verdad? Vamos a pedir que phi sea de clase C1, o sea que tenga derivadas, las derivadas son parciales porque hay dos variables, hay derivada respecto de U y derivada respecto de B, ¿no? Hay dos parámetros, entonces hay derivadas respecto a U y hay derivadas respecto a B, derivadas parciales, ¿verdad? Entonces, decir que es de clase C1 es que las derivadas parciales de esa función phi son continuas, eso de clase C1. Pero vamos a mirar con cuidado bien cómo es eso de las derivadas parciales, ¿verdad? Entonces, uno agarra
un V que está en el dominio D, o sea, acá en el piso, por así decirlo, en R2, y por fin lo manda a FIDV lo manda que está en R3, ¿verdad? A un punto de la superficie, o sea, si quieren, de S que está en R3. Es un punto de mi superficie, pertenece a la superficie que está contenida en R3, pongamos así en R3. Una pregunta. Sí, déjame borrar acá. En R3 quise poner eso. Sí, decime. ¿Ahí estamos en las propiedades o cómo fue que dijiste? Digo, pi de alfa, pi de clase C1, ¿qué sería? Sí, ¿La primera condición? ¿Qué esa fue es lo que sí, dijiste? sí. O sea, esta parametrización tiene que ser de clase C1. ¿Sí? Entonces, quiero explicar un poquito. Clase C1 está hablando de derivadas continuas, ¿verdad? Quiero explicar, mirar un poquito qué son las derivadas que aparecen en juego y qué otra condición más le voy a pedir. Viste que acá había la parametrización de antes, aquí, eran de clase C1, que estoy pidiendo lo mismo, y después pedía, acá hay una sola derivada, ¿no? Porque había un solo parámetro. Hay un solo parámetro t, entonces hay una derivada con respecto a t. Y pedía que esa derivada fuera distinto de cero. Esa derivada tenía que ver con el vector tangente, ahí, ¿sí? Entonces, quiero ver cómo son las derivadas ahora que hay dos parámetros y qué propiedad, hay una propiedad que le voy a pedir además, que después es la que aparece en la integral que vamos a calcular. ¿Sí? Entonces, si querés, hay una condición 1, hay una condición 1 que es ser de clase C1, y hay una condición 2 que tiene que ver con que las derivadas de alguna manera no se anulen, entre comillas. Ahora vamos a ver con cuidado qué quiere decir eso. Entonces, esas condiciones que tienen que cumplir una parametrización, o sea, no cualquier función, o sea, tiene que tener ciertas propiedades que ahora enseguida vamos a ver cuáles son. Entonces, una parametrización va a ser de clase C1, o sea, va a tener derivadas. Lo que quiero ver cómo son esas derivadas, ¿sí? Porque es una función que va a R3, de R2 a R3. La función parametrización, esto está en R2, una función que va de R2 a R3. Entonces, el punto phi de V es un punto de R3. Por lo tanto, tiene 3 coordenadas, ¿verdad? Es un punto en la membrana, en la superficie, o sea, tiene una primera coordenada, una segunda coordenada y una tercera coordenada. O sea, tiene una coordenada, estamos llamando de X a la primera coordenada, una coordenada Y y una coordenada Z. ¿Sí? Tiene 3 coordenadas, que dependen de V. ¿Sí? O sea, es una X, primera coordenada, que depende de U y de V. O sea, vos cambias U y V y cambias la X. Tienes una segunda coordenada que depende de V, o cambias el punto V donde evaluas y cambia la segunda coordenada. Y también la tercera, ¿no? O sea, ese es el tipo de función que yo tengo. Entonces, cuando yo derivo con respecto a U, o sea, cuando hago voy a llamar así, ¿no? Phi de U, psi de V, ¿sí? Phi de V, o sea, sería la derivada de phi respecto de U, cuando hago la derivada de phi respecto de U, tengo que derivar sus componentes respecto de U. Entonces me queda la primera componente X respecto de U en V, la segunda componente derivada respecto de U en V, y la tercera componente
derivada respecto de u. O sea, agarro cada una de las tres componentes, la primera componente, la segunda componente, la tercera componente, y la derivo respecto de u. Y eso me da la derivada de phi respecto de u. Y exactamente lo mismo si hago la derivada respecto de b. ¿Sí? Si hago la derivada respecto de b, derivada de phi respecto de b. Es de vuelta a agarrar la phi y ahora derivar la primera componente x respecto de b, la segunda componente y respecto de b, y la tercera componente z respecto de b. ¿Sí? O sea, es lo que dije recién, ¿no? Agarro esta componente y la derivo respecto de b. Agarro esta componente y la derivo respecto de b. Esta respecto de b, tengo entonces la derivada de phi respecto de b. Por ejemplo, un ejemplo, para que esto que es pura anotación no confunda. Un ejemplo podría ser así. Phi de v, voy a poner cualquier cosa, lo que se me ocurra. U más b al cuadrado, u cubo menos 3ub, u por b. Puse lo primero que se me ocurrió, ¿eh? Cualquier cosa, lo primero que se me ocurrió. ¿Sí? Entonces, este sería, en teoría, la x que depende de v. Si la primera coordenada la llamo x. Esta sería, en la teoría, la segunda coordenada y que depende de v. Y esta sería la tercera coordenada z que depende de v, ¿no? Entonces son funciones x y z, que en este caso una es 1 u más b cuadrado, la otra es u cubo menos 3ub y la otra es ub, que dependen de un b. Entonces, ¿cómo serían las derivadas de esta función vectorial? Entonces tendría, pero che, si hago la phi de u, es derivar respecto de u. Entonces, derivar parcialmente, ¿no? Si derivo respecto de u, va a dar 1. Si derivo acá respecto de u, queda. 3u cuadrado. ¿Y qué más? Menos 3. 3. Menos 3b, ¿verdad? 3b. 3b. Y esta, B. b, ahí va, perfecto. Y lo mismo con phi de b, ¿qué va a dar? 2b. 2b. 2b 3 menos 3u. Menos 3u, ¿verdad? y U. perfecto. Ahí va. Entonces, esas son las derivadas que tienen que ser continuas. O sea, cuando uno dice la función, no sé qué apareció ese cartel ahí, cuando uno dice que sean de clase C1, estos vectores tienen que ser continuos. ¿Qué quiere decir? Que las funciones que aparecen acá, las coordenadas, 1 es continuo, 3u cuadrado menos 3b es continua, b es continua. Las funciones estas que aparecen acá tienen que ser funciones continuas. Y ahí son todas polinómicas o constantes, son todas continuas, ¿verdad? Eso se refiere a que sea de clase C1. Que las derivadas, que son esos vectores, ¿sí? Sus componentes sean continuas. ¿Sí? Eso entonces es de clase C1. ¿Sí? Y además, hay esta condición que tiene que ver con esto. Geométricamente, si uno después lo vamos a usar de vuelta. Si este punto, supónganse que es el phi de v, ¿no? Phi de v, este puntito que está acá. ¿Sí? Entonces, geométricamente, estos vectorcitos derivados
el phi de u y el phi de b genéricamente representan, ', igual que esto que pasaba acá. ¿Se acuerdan que, vuelvo un poquito para atrás, que en la curva alfa' de t era un vector tangente a la curva? Sí, o sea, tenía el alfa de t, que era la parametrización, la derivada era un vector tangente a la curva. Bueno, estos vectorcitos son vectores tangentes a la superficie. Entonces, el phi de u es un vector tangente. Voy a dibujar un vector así cualquiera acá. El phi de u, o sea, el vector ese derivado, como si calculamos 1, es un vector que queda tangente a la superficie. O sea, si quieren hago una curvita, que hago acá como si fuera la curvatura de la superficie, fuera algo así. Entonces, en este punto tengo ese vector tangente. Y hago otra curvatura para este lado, si quieren, así, de la lámina esa. Otra, como hacía el relieve, ¿no? Hay una curvatura ahí, y sale tangente, y acá sale, el otro también es tangente. Por ejemplo, para acá. Sí. Pepe, ¿eso sería como el gradiente? No, porque el gradiente es para una función escalar, ¿verdad? Ahí va. El gradiente es cuando tenés una f, por ejemplo, tenés una f de x y z, el gradiente de f son las derivadas parciales respecto de x, respecto de y, respecto de z, ¿no? O sea, aparecen las tres derivadas. Acá viste que es vectorial, no tenés una escalar, no tenés una f escalar, ¿no? Lo que tenés es una phi que es vectorial, esta es vectorial. Y sus derivadas, respecto de u y respecto de b, acá en las derivadas te dan escalares, tres escalares que vos después te armas el gradiente. Acá las derivadas del vector phi, respecto de u y respecto de b, son dos vectores. ¿Sí? Dale, Si impecable. alguien recuerda lo de la matriz jacobiana, serían las columnas de la matriz jacobiana de la phi, pero es otra cosa, no es el gradiente. A ver, si quieres, un comentario por lo que dijo el compañero. Si uno mira lo que llamaba en matemática 2 la matriz jacobiana, o sea, la matriz con las derivadas parciales, era agarrar, o sea, la phi era así, ¿no? La phi de v es la x de v, la y de v y la z de v, ¿no? Entonces, la x sí tiene gradiente, porque esta es escalar, es la primera coordenada. Entonces, si vos le calculás el gradiente de la x, no voy a poner donde está volado, voy a poner solo el nombre, ¿no? Queda la derivada de x con respecto a u y la derivada de x con respecto a b. Esto que puse acá como una fila, este sí es el gradiente de la función x. Después, si pongo la función y, la derivada con respecto a u y la derivada con respecto a b de la función y, eso que está ahí es el gradiente de la función y. Y en tercera columna pongo la derivada de z con respecto a u y la derivada de z con respecto a b, eso que está ahí es el gradiente de la z, ¿no? O sea, poniendo los gradientes como columnas se podría llamar la matriz jacobiana. Digo, simplemente para conectarte cosas, no es que esto me sea importante ahora, ¿eh? Entonces yo lo que estoy mirando esta columna así, y esta es mi phi de u. Estoy mirando esta columna acá, y esta es lo que es mi phi de b, ¿no? ¿Sí? Entonces, la phi y phi de b, que son vectores, phi de u y phi de b son vectores, son las columnas de la matriz jacobiana. Y la matriz jacobiana estaban en forma horizontal los gradientes de cada una de las componentes. Eso si querés, no, ya que nombraste el gradiente, relacionarlo, pero yo estoy mirando lo que marqué en verde, ¿eh? Esto que está acá abajo. Estoy mirando un vector cuya derivada están todas las derivadas respecto de u, de las tres componentes. Y un vector phi de b, donde están todas las derivadas respecto de b.
Sí, el cálculo que hice acá arriba recién, ¿no? El cálculo que hice acá arriba. Esto. ¿Sí? Estoy mirando, no hay ningún gradiente, estoy mirando esos vectores, ¿sí? Que bueno, ¿hay alguna relación? Bueno, sí, puede ser. Si lo mirás por columna aparecen los gradientes de las componentes. Pero está, no, simplemente para conectar de cosas, no quiero que se mareen con eso. No es, mi phi u, mi phi d no son gradientes. Son vectores formados con derivadas respecto de u y respecto de v. ¿Sí? Esto fue un comentario, simplemente lo pongo con un gran paréntesis acá, que no, por la consulta del compañero. Esto es un comentario al margen. Un comentario al margen. Entonces le decía, ¿no? Esos vectores, que decía phi de u, que es el que tiene la derivada respecto de u, y phi de v, el que tiene la derivada respecto a v, son tangentes a la superficie. Entonces, esto hay que acordarse de cuando vino en geometría. Si uno tenía un vector, vamos a llamarle así B1, una flechita así para que es un vector B1, y tenían otro vector por acá, así, B2, ¿sí? Y hacían lo que se llama el producto vectorial. Si el producto vectorial daba un nuevo vector que tenía como propiedad que era perpendicular a los dos. O sea, es perpendicular acá a este y también perpendicular a este. ¿Sí? Este sería... La normal. Exactamente. O sea, si uno hacía el producto... La crucecita esta, ¿se acuerdan? Que se llamaba producto vectorial. Esta crucecita creo que se llamaba producto vectorial. ¿Sí? Entonces el producto vectorial, cuando es no nulo, me da un vector perpendicular a ambos. Así es nulo, también es perpendicular a todos, pero bueno. Me da un vectorcito perpendicular. Y bueno, se calculaba con la regla de mano derecha, ¿no? Bueno, etcétera, etcétera. Eso igual ahora no me interesa tanto. Entonces, si yo hago el producto vectorial de phi1 con phi de b, lo que tengo, lo que dijo el compañero, entonces es un vector acá perpendicular a los dos. Este sería phi de u vectorial phi de b. O sea, un vectorcito perpendicular a los tangentes. O sea, que efectivamente lo que dijo el compañero, este vector, si estos son tangentes a la superficie, este es un vector normal o perpendicular, como quieren decirle, a la superficie. ¿Sí? Entonces, las derivadas, estas derivadas vectoriales, tienen un significado que son tangentes a la superficie, y si obviamente hago el producto de ellos me queda un vector normal a la superficie. Normal a la superficie. ¿Sí? Esa es la idea geométrica, si quieren, de estas derivadas que, por ejemplo, calculamos analíticamente, ¿no? Geométricamente, si yo multiplico esos vectores, me dan un nuevo vector que es perpendicular a la superficie que esté parametrizando ese ejemplo que es de mentira, que lo inventé ahora, ¿no? Entonces, ¿cuál es la otra condición? ¿Se acuerdan que yo dije, vamos a explicar un poquito qué son las derivadas, que quiere decir que sea de clase S1? ¿Cuál es la otra condición? Volvamos un poquito a la curva acá. En la curva se pedía que la derivada fuera la derivada esta, o sea, la tangente aquí, fuera distinta de 0. Acá se va a pedir, como segunda condición, es que este vector, que va a aparecer en la definición de ahora, sea distinto de 0, no se anule. O sea, esa es una condición que tiene que cumplir. Que el vector normal no se me puede anular. Esta es una condición que le vamos a pedir a las parametrizaciones, ¿sí? Entonces, resumiendo un poquito, cuando yo acá puse, en el dibujito que estaba acá, que algo era una parametrización, le vamos a pedir que fuera de clase C1. De clase C1 es que estas funciones vectoriales, que son las derivadas respecto de respecto de, sean continuas. Y además, le vamos a pedir, como otra condición,
es que el producto vectorial que me da la perpendicular o la normal a la superficie sea distinto de 0. Esas son las condiciones que le vamos a pedir una parametrización. ¿Sí? Clase C1, ¿sí? Por lo tanto los vectores derivados parciales, φ1, φu y φ de b son continuos, las componentes continuas, y el producto vectorial que me da la normal en la superficie no se anule, sea distinto de 0. Enseguida van a ver por qué, porque eso va a aparecer en mi definición. Todavía no definí nada, simplemente estoy diciendo qué voy a entender por una superficie. ¿Sí? Entonces una superficie es una laminita plana, que yo la deformo con una parametrización, entonces que es una función de clase C1, cuyas derivadas vectoriales, φ de u y φ de b, son continuas, con producto vectorial, o sea, con normal, distinta de 0. Eso para mí entonces va a ser una superficie. ¿Alguna pregunta sobre esto que me quieran plantear? Está agarrado. Entonces ahora vamos a lo que sí quiero hacer, que es definir qué entiendo por la integral de una función sobre esa lámina que tengo, sobre una superficie. Y va a ser la misma idea que hicimos con las curvas. ¿Se acuerdan que las curvas, la integral sobre una curva, por medio de la parametrización terminábamos integrando en el intervalo? Bueno, acá va a pasar lo mismo. Por medio de la parametrización vamos a terminar integrando en la región plana. Vamos a hacer una integral doble. Entonces vamos a ir a eso. Y explicar un poquito eso. Entonces lo que quiero ver son entonces, primero, las integrales, vamos a llamar escalares, de campos escalares. Y después vamos a ver las integrales vectoriales, para campos vectoriales. ¿Sí? Entonces, lo que tengo entonces es, primero, una función escalar, un campo escalar, con un cierto dominio U en R3 y va para la R, ¿no? Entonces una función de 3 variables. ¿Sí? Entonces, es una función escalar, va para la R, ¿no? Los valores funcionales son números, son escalares. ¿Sí? Tiene 3 variables, porque toma valores en R3, toma valores en R3, pero el resultado, la cuenta que hace, es un escalar, es un real, va para la R. Entonces, si quieren le ponemos un campo es nombre nada más, una función escalar. Esto es la terminología del cálculo vectorial, es una función de toda la vida de 3 variables. Acá se llama campo escalar, pero bueno, está. Así que vamos a pedir que sea continua. ¿Sí? Continua en ese dominio U. Entonces lo que tengo es un dominio U enorme acá así. No me va a importar, acá estoy en R3, ¿eh? Entonces sería un conjunto ahí U en R3. O sea, yo acá dentro de ese conjunto grandote que puse ahí U, puedo evaluar la función. La función existe y es continua dentro de ese dominio U. Entonces, dentro de ese dominio U, ahí es donde tengo una superficie S. Tengo una superficie S. ¿Sí? Dentro del dominio del campo. Quiere decir que yo, en un punto P acá de la superficie, como está dentro del dominio, tiene sentido que yo evalúe y pueda hacer f de P, ¿no? O sea, en este puntito acá, yo puedo, lo voy a poner aparte porque voy a hacer un dibujo y va a quedar todo apretado. Voy a borrar esto, un segundo. Entonces, como estoy dentro del dominio de mi función, tiene sentido que yo haga f de P. Y así en todos los puntos, acá en rojo, en todos los puntos de la superficie. ¿Sí? Entonces quiero definir qué entiendo por hacer la integral sobre la superficie. Vieron que ahora aparece el símbolo como si fuera una integral doble. El símbolo es el mismo,
pero no es una integral doble como la que vieron en el curso pasado, ¿no? Se va a relacionar con la integral doble, pero esta es una integral de superficie. ¿Sí? Es una laminita que está metida dentro del R3. Entonces quiero dar una definición que entiendo por la integral de superficie de la función f, y esta notación, ds es notación, ¿no? Quiero dar una definición de qué entiendo por eso. ¿Sí? Y vamos a hacer lo mismo que hicimos con la curva, ¿no? Como es una superficie parametrizable, entonces la vamos a parametrizar. Yo sé que encuentro una cierta parametrización, o sea, encuentro un cierto dominio U, perdón, había llamado D, un cierto dominio D, de modo que el conjunto D, mediante una parametrización, se transforma en S. ¿Sí? O sea, esta S es phi de D. O sea, el conjunto plano, acá esto está en R2, ¿verdad? En el piso. Es planito. Se levanta R3 y se deforma, eso es la imagen phi de D, es la superficie. Quiere decir que hay algún puntito acá, V, que me da phi V, ¿no? O sea, este puntito P que puse hoy acá, este puntito P, es la imagen de este puntito U de B, cualquiera que puse abajo. V va a parar a ese P de hoy. ¿Sí? Entonces, evaluar F en P es lo mismo que evaluar la F, pues es el mismo punto, ¿no? En phi de V. O sea, estoy evaluando en los puntos parametrizados por phi, ¿no? Y eso es lo que voy a usar acá en la definición. Entonces, por definición, la integral de la superficie va a ser una integral acá abajo. Va a ser una integral en R2. No en R3, sino en abajo R2. O sea, va a ser una integral en el dominio D de la parametrización. Una integral doble. ¿De qué cosa? De la F evaluada en los puntos phi de V. Y multiplicada, voy a borrar eso que está ahí, que fue una observación de hoy. Voy a borrar esto. Y sigo, entonces, ¿se acuerdan la integral en la curva que era la función evaluada en la parametrización y después venía multiplicada, tuviera la escalar, por la norma de la derivada, que había pedido que no fuera distinto de cero? Bueno, acá va multiplicada por una norma justamente del vector que hace un rato pedí que no fuera nulo, del vector normal. O sea, acá viene el vector normal. Phi de U, de V, vectorial, phi de B, de V. ¿Sí? Justamente acá tengo el dibujito acá arriba. El vector que hace un ratito acá, este vector que está acá. Este vector, sí que era perpendicular a la superficie, que era el phi de U vectorial phi de B, es el que pido acá adentro justamente, que miro la norma de ese vector, el tamaño de ese vector, que es distinto de cero. ¿Sí? O sea, en la definición, obviamente me aparece lo que yo estoy pidiendo que no se anule. Entonces, por definición es la integral es de U de B. Entonces, cuidado con las notaciones. Esto que está acá, este gancho acá, tiene la misma notación que este gancho acá, ¿no? Pero son dos cosas bien distintas. Esta es la integral que estamos definiendo, la integral de superficie, y esta es la vieja y conocida por ustedes del curso pasado, integral doble en R2. Esta es la integral de superficie en R3, ¿no? ¿Sí? O sea, quiero que si bien el símbolo es lo mismo,
son cosas distintas. Una cosa es la integral en la superficie de la función f que me dieron, que es la definición que estamos dando, y esta integral se tira para acá abajo y se calcula una integral doble acá abajo usando la definición, usando esta regla que está acá, ¿no? O sea, símbolos iguales, porque si no sería tedioso tener cada cosa un símbolo distinto, pero hay que tener que son cosas bien distintas, ¿no? La integral de superficie, que mediante una parametrización se reduce una integral doble, una integral de las viejas, vamos a decir. ¿Sí? Entonces sería nuestra definición y lo que tenemos que empezar a manejar y a calcular. ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre la definición? Entonces, ¿qué dos cosas vamos a tener que hacer? Que es lo que nos va a llevar a aprender un rato. Uno, como veníamos haciendo con las curvas, parametrizar la superficie. Y dos, calcular la integral, ¿no? O sea, en los ejercicios, en los ejemplos, vamos a tener que hacer eso. En lugar de parametrizar curvas ahora, vamos a parametrizar superficies. Y a la hora de hacer el cálculo, bueno, la fórmula es la fórmula que está ahí. Esa que acabamos de ver. Entonces, si no hay... ¿Qué pasó? Me sonó esto. Nada de urgencia, nada importante. Perdón que estaba esperando una cosa, pero... entonces lo que voy a hacer es hacer algún ejemplo para, bueno, para seguir aclarando esta idea y bajarla más a tierra, ¿no? Entonces vamos a empezar, vamos a hacer un primer ejemplo. De una integral, ¿sí? Vamos a ver un primer ejemplo. Déjenme poner en silencio esto, porque ya esto va a seguir sonando. Listo. Un primer ejemplo, ¿no? Supónganse que me pide, calcule, yo dejé de verlos a ustedes, no sé por qué. A ver esto. Imagen de ustedes, che. Bueno, no sé, vi que se puso algo naranja, como que veía una pregunta, pero si hay una pregunta, levanta el micrófono, dice. Capaz que una pregunta de otra cosa, pero si hay una pregunta concretamente de esto, me levantan el micrófono y me dice, abre el micrófono. Entonces, lo que quiero es calcular la integral en una cierta superficie S de una cierta función escalar, ¿no? Donde la función es f de x y z, no es otra cosa que la raíz de 4x cuadrado más 4 y cuadrado más 1. Esa es mi función, ¿sí? No tiene z, pero no importa, ¿no? ¿No? Porque podía ser constante, la función no tener ni x, ni y, ni z. En ese caso no tiene z, no pasa nada, es una función, ¿verdad? O sea, es una función donde la z no aparece, pero estoy pensando en una función de 3 variables, ¿sí? Es independiente de z. Y la superficie que me dan es la siguiente.
la superficie que me la dan por la siguiente ecuaciones, ¿no? S es el conjunto de los puntos X y Z en R3, tal es que Z es igual a 1 más X2 más Y2, X positivo y positivo y Z menor o igual a 5. ¿Sí? Ese es mi problema. Calcular la integral de esa función escalar en esa superficie que está ahí. Si estuviéramos, simplemente quiero hacer algunas observaciones, ¿no? Si uno estuviera en un curso de matemática 2, del curso pasado, uno de repente podría pedir la integral triple, ¿sí?, en el sólido E de esa función, de X, de Y, de Z, ¿sí?, la integral triple de esa función, de X, de Y, de Z, ¿sí? Y lo que me darían era un sólido, o sea, me daban E, que sería el conjunto de los X y Z en R3, que venía dado por desigualdades. Por ejemplo, Z, quiero la parte de adentro, Z es, a ver cómo sería, el punto 0, Z mayor igual, ¿no? Z mayor igual tendría que ser para que me quede. Y acá viene una desigualdad, ¿sí? Z mayor igual que 1 más X2 más Y2, ¿sí? Eran todas desigualdades. Ustedes recuerdan los ejercicios, eran todas regiones, ¿no? ¿Sí? Entonces, estoy recordando lo que hacían ustedes con las integrales triples. Entonces uno trataba de, bueno, ¿qué diablo es esto? Entonces lo que hacían ustedes era mirar la igualdad. Decían, bueno, miremos qué es la igualdad. Z igual a 1 más X2 más Y2. Y tratamos de reconocerlo. ¿Sí? ¿Qué era eso? Eso era Paraboloide. paraboloide, ahí va. Entonces, ahí va. Entonces, perfecto, bien, Pablo. Uno decía, esto era un paraboloide. O sea, trataban de reconocer un paraboloide. Voy a hacer un dibujo así nomás, cualquier cosa, ¿no? Entonces lo que tengo es un paraboloide. ¿Sí? Después decían, bueno, pero tengo una desigualdad. El paraboloide era solo la cascarita, ¿no? Entonces, la desigualdad puede ser la parte de afuera o la parte de adentro. Mirá, como es mayor, es la parte de adentro. Entonces mi región es esta. Entonces, estoy en el sólido adentro del paraboloide. Después miraban esto y decían, X igual 0 es un plano coordenado. Estoy para el lado de las X positivas. Igual 0 es el otro plano coordenado. Estoy para el lado de las Y positivas. O sea, si quieren hacer un dibujito, no cuesta mucho. Si este es X, este es Y y este es Z, el plano este de acá, el plano que tiene los ejes Y, Z, era X igual 0, ¿no? Como X es positivo, estaban acá adelante, por ejemplo. Bueno, lo mismo con Y, Z igual 5 era un plano horizontal, este era el eje de la Z, era un plano acá por 5, ¿sí? Y Z menor a 5 estaban mirando acá abajo, para abajo del plano. Entonces, con esas desigualdades uno se armaba la región de integración. ¿Sí? Se armaba la región de integración, o sea, son todas regiones que van diciendo este pedazo. Ahí reconocían la región de integración, después ponían y calculaban la integral triple. Ahora es lo mismo. Es parecido, en realidad no es exactamente igual. La diferencia es
que no tengo un sólido. Tengo una cascarita, por eso acá tengo la superficie, una lámina, una cáscara, por eso acá aparece una igualdad. No aparece una desigualdad. Entonces, esta es justamente la ecuación de la superficie. O sea, voy a estar, ya Pablo lo reconoció, voy a estar en el paraboloide. Antes, cuando me ponían una desigualdad en integrales triple, estaba en el paraboloide porque estaba la igualdad, pero como hay una desigualdad, por ejemplo, estaba dentro del paraboloide, era un sólido. Estaba en la cascarita y en lo de adentro. Un sólido, un integral triple, un sólido. Acá no, acá hay una igualdad. Entonces estoy justamente en el paraboloide. Mi superficie es el paraboloide. Ya, yo después le iba a preguntar qué era, pero ya Pablo lo reconoció, esto es un paraboloide. ¿Sí? Eso es un paraboloide. Ahora después lo voy a mirar con más cuidado. Y después, ¿qué aparece? Sí, después sí aparece. ¿Qué pedazo del paraboloide estoy mirando? O sea, ¿en qué región la estoy mirando? Eso sí es una región. ¿Sí? Entonces, cuando me dan una superficie expresada de esa manera, lo primero que miro es la igualdad. Como aparece acá, ¿no? La igualdad esta. Con la igualdad tengo la ecuación de la superficie. Y tratar de ver qué superficie es. En este caso es un paraboloide. Y después muchas veces, si no aparece nada, es todo el paraboloide. Indefinido así, ¿no? Pero después aparecen ciertas condiciones que me dicen qué sección del paraboloide estoy mirando. Me lo delimitan, ¿no? Usted está mirando el paraboloide en esta región. ¿Sí? Entonces aparece una región. ¿Sí? Entonces, repito, es como lo que ustedes veían en integrales triples. Lo único que integrales triples eran todas desigualdades y lo que tenían era un sólido. Era no solo la cáscara, sino la parte de adentro también. Ahora hay una igualdad, y lo que tiene es una cascarita, una lámina, una superficie, una membrana, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos a tratar de hacer un esquemita, voy a hacer por acá, de cómo sería mi superficie esa. Voy a hacer por acá. Entonces, voy a escribir acá todas las ecuaciones. Esa es la superficie que voy a hacer un pequeño bosquejo, pero lo quiero para X positivo, para Y positivo y para Z menor o igual a 5. Entonces voy a tratar de hacer un pequeño dibujito. Y estas cosas ustedes, ¿se acuerdan en las integrales triplet? Visualizaban a veces el sólido, ¿no? Un comentario al margen. Recuerden que en general el típico paraboloide era Z igual X2 más Y2, ¿sí? Sería el paraboloide que está centrado, que tiene vértice, como se puede dar un vértice, porque esto es curva ahí, ¿no? Pero está, que uno dice que tiene vértice en el origen, ¿no? Una copita así en el origen. Eso es un paraboloide, ¿sí? Esa es la ecuación típica del paraboloide con eje Z y vértice en el eje, con eje en el eje de la Z y vértice en el centro de coordenadas, ¿no? Entonces, si uno mira la ecuación que yo tengo acá, tiene esa forma, porque tiene Z igual esto, y lo que aparece es un 1 acá, ¿no? Entonces, en realidad lo que hice fue la ecuación anterior, que sumé un 1. Es decir, cuando yo acá, en esta otra acá, ponía el 0, 0, me daba 0. Ahora, cuando acá pongo el 0, 0, me da 1. 0 más 0 más 1 me da 1. Quiere decir que cuando uno tiene una constante y lo que hizo fue correrlo, en vez de estar en el 0, 0, Se levanta el vértice, ¿no? claro, exactamente eso. ¿Bien?
se levanta el vértice al punto este que está ahí, ¿no? ¿Sí? Y me voy a quedar fuera de escala, obviamente fuera de escala. Voy a dibujar este, porque estoy de 5 para abajo, o sea, voy a dibujar acá totalmente fuera de escala el 0,05, ¿verdad? Entonces, y va a ser más o menos en forma paralela el eje este y el otro eje ahí más o menos. ¿Sí? Entonces lo que tengo es el paraboloide. El paraboloide, fíjense que está solo para X positivo y positivo. O sea, este eje es el de las X positivas, o sea, está para acá adelante. Y este es el de la Y positiva, o sea, está justo en este optante que yo estoy En el dibujando. primero. En el primero, ahí va. Y con vértice acá, entonces es algo así, ¿no? Este sería algo así, ¿no? Ahora me queda muy... Debe ser bien curvito, ahí me quedó medio feo. Pero es la laminita esta, ¿verdad? Eso sería mi superficie. O sea, no supera la barrera de z igual 5 y solo estoy mirando para X positivo y para Y positivo. Es un pedacito del paraboloide, una sección del paraboloide. Esa es mi superficie. ¿Sí? Entonces, ¿se acuerdan que recién dije que había dos cosas para aprender? Una es parametrizar. Lo primero que tengo que aprender es, bueno, ¿cómo diablos parametrizamos una superficie? Esa superficie que está ahí. Y lo otro es cómo calculamos la integral, que eso después más o menos de hacer cuenta, con la definición que vimos hace un rato. O sea, hay dos cosas para hacer. ¿Se acuerdan que en curvas usábamos lo que se llamaba la parametrización gráfica? También usamos las coordenadas polares, acá vamos a usar las coordenadas cilíndricas y las esféricas cuando llegue el momento. Pero una cosa que usábamos en curvas lo llamaba la parametrización gráfica. Y eso es lo que voy a hacer ahora, les voy a contar cómo parametrizar usando lo que llama la parametrización gráfica. Parecido a lo que, repito, lo que hacíamos con curvas, cuando usábamos justamente la misma parametrización llamada parametrización gráfica. Entonces, lo primero que hay que hacer es aprender a parametrizar. Esto va a darnos un tiempo para aprender, ¿no? Parametrizar ese. ¿Sí? Entonces, en general, si uno tiene el gráfico de una función, o sea, si ustedes tienen una función G, una función de 3 variables, perdón, una función de 2 variables, X e Y, ¿no? ¿Sí? Entonces, el gráfico, vamos a si quieren, a poner condominio de, o sea, hace un dibujito, para acá. Acá tengo X, acá tengo Y, y acá tengo Z, ¿no? Entonces tengo un dominio de acá, ¿sí? Este es el dominio de, y acá adentro es donde está definida mi función G. O sea, acá tengo los puntos X, Y, de las coordenadas, que es una función de, quedó medio corrido ahí abajo, que es una función de 2 variables, X e Y. ¿Sí? ¿Se acuerdan lo que hacía el gráfico? El gráfico lo que hacía era levantar cada punto según el valor funcional. O sea, yo me levanto una altura acá, esta altura acá es la función llamada G de X, Y, ¿no? Lo levanto al punto a una altura, el valor funcional. Quiere decir que este punto acá, en R3, tiene coordenadas X, Y, G de X, Y, ¿no? Ese es el punto del gráfico. Y así con todos los puntitos estos, o sea, así con todos lo vamos levantando, y eso es lo que da el gráfico. O sea, voy levantando todos los puntos.
Y eso lo que queda es como un techito, con una carpita, ¿no? Bueno, me quedó medio como fuera de lugar de este lado. Como si proyecto me tiene que caer ahí adentro, ¿no? Bueno, más o menos, ¿no? O sea, todos los puntos estos que están acá arriba, si los proyecto al piso, caen adentro de D, ¿no? Estoy levantando perpendicularmente a todo. Y esto que está acá, al levantar todos los puntos, es lo que sería el gráfico de G, ¿sí? Cuya ecuación son los puntos que cumplen esta condición, ¿no? Que Z es igual a G de X, y esa es la ecuación del gráfico. Esta es la ecuación del gráfico. ¿Sí? Entonces, cuando tengo una ecuación del gráfico, ¿no? Ecuación del gráfico. Entonces, cuando tengo un gráfico, los gráficos, como este que dibujé, son superficies parametrizables, o sea, es una superficie donde la parametrización es inmediata. ¿Se acuerdan que la parametrización es, en el dibujito que estaba hace un rato perdido por acá, que era, vuelvo por acá arriba, y ahora vuelvo a este, acá el dibujito este que hicimos hoy acá, ¿no? El dibujito era tener dos parámetros, una región plana, y levantar, por medio de una cierta función, a la superficie los puntos de esa región plana. Y acá en un gráfico es inmediato cuál es la parametrización. Vuelvo para acá. Si uno mira el dibujito nomás, lo que estoy haciendo es los puntos estos que están acá, en el dominio de la función, los estoy levantando. En este caso no tiene que ser siempre así, pero en este caso es en forma perpendicular a este punto que está acá. Y ese es mi phi. Phi de xy, que solo depende de xy. ¿Sí? O sea, lo que tengo es una parametrización automática, así, phi de xy, donde va x, y la función en cuestión. Eso que está acá es la parametrización de un gráfico. ¿Sí? O sea, si yo tengo entonces una superficie que está dada por una ecuación de esta forma, z igual g de xy, la parametrizo al toque, así con esto, ¿no? Al toque, así, ¿no? Phi de xy es xy, y la ecuación acá, ¿no? La g estaba ahí. Y ya tengo la parametrización. ¿Sí? Y es lo que tengo. En este caso es lo que tengo, ¿no? O sea, vuelvo un poquito para atrás. ¿Sí? Esta superficie que está acá tiene esta ecuación, la ecuación del paraboloide. ¿Sí? O sea, bueno, tiene esto, ¿no? Z despejado igual a una función de xy, esto que está acá. Z despejado una función de xy. ¿Sí? Y bueno, tengo Z despejado, vuelvo para arriba un poquito. ¿Sí? Z despejado y una función de xy, o sea, esta sería mi g de xy, lo que expliqué recién, ¿no? Entonces automáticamente tengo una parametrización. Entonces una parametrización. Voy a hacer el dibujo acá abajo, de vuelta. No quería mover eso. Cuando toco una figura se mueve. A ver, voy a hacer el dibujito acá de nuevo, así no estoy subiendo y bajando. El dibujito lo vuelvo a hacer acá. Vuelvo a hacer el dibujito acá. Era un pedacito para volver así, ¿no? Era esto. Esa era mi superficie. Acá era el 0,
0,5, ¿no? Este es Z, este es X y este es Y, ¿verdad? Entonces esto tenía ecuación Z igual a 1 más X2 más Y2. Entonces, esto que está acá era mi G de X, ¿no? ¿Sí? O sea, pienso en esto que es genérico, ¿no? Tengo Z, pienso en esto que está acá, genérico. Z, una función de X, y tengo eso. Entonces, ¿cuál es una parametrización? Automática. Phi de XY igual XY, usando esto, ¿no? Y la G, o sea, en este caso, 1 más X2 más Y2, esa va a ser mi parametrización. Pero ojo, tengo que determinar bien, lo preciso para hacer los cálculos, con XY perteneciente a D, tengo que determinar bien quién es este D, ¿verdad? Sí, tengo que determinar bien quién es ese D, ¿no? Porque lo necesito. Recuerden que la integral en la superficie va a tener una integral doble en D. ¿Sí? O sea, la parametrización es automática. Cuando aparezca una ecuación Z despejado, la parametrización es automática, es poner XY y acá la G. ¿Sí? Listo. ¿Qué es lo que tengo que hacer con cuidado? Bueno, hallar el D. ¿Quién era el D? Vengo acá al caso genérico. Si uno proyecta verticalmente, ¿no? Perpendicularmente, la superficie al plano del piso, al plano este acá, al plano de las X y la Y, ahí es donde aparece el dominio D, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es proyectar. Eso lo hacían, ¿se acuerdan cuando hacían la integral triple? Que decían, hay que ver cómo varía XY, hay que ver cómo varía Z, bueno, cuando hacían regiones tipo 1, tipo 2, tipo 3. Entonces, lo mismo que hacían cuando en las integrales triples ponían los límites de integración. Pero lo que te va a hacer es proyectar esta figura, voy a agrandarlo un poquito más, proyectarlo. O sea, lo que tengo que hacer es, básicamente lo que voy a hacer es proyectar acá así, ahora lo hacemos, ¿no? Proyectar acá así, y esto va a quedar como una sombra, la sombra que figura eso es una figura acá así, y esa va a ser mi D. O sea, tirar todos los puntos, si quieren, los puntos negros que están acá, los puntos estos de la lámina esta, tirarlos todos para acá abajo, ¿no? Proyectarlos así, ¿no? Y ese va a ser mi región D. Entonces básicamente lo que hice fue, este aro que estaba acá arriba, yo lo proyecto, es el mismo aro, visto por acá abajo. Es paralelo, así, ¿no? Lo bajé, si no lo deformé. ¿Y este aro qué es? Así era como proyectaban el integral triple cuando hallaban el dominio de la X y de la Y, ¿no? Lo que pasa es que, claro, ustedes tenían un sólido ahí, ¿no? Pero la idea es la misma. ¿Este aro quién es? Este aro es el corte del paraboloide. Planos. ¿Sí? ¿Con quién? Con el plano este que está acá, ¿verdad? Con el plano, es otra altura 5, con Z igual 5, ¿no? O sea, es el corte así horizontal, con Z igual 5. ¿Sí? Bueno, pero si uno sustituye o sea, este sistema es igual a este, ¿no? Si uno sustituye el 5 ahí, ¿sí? O sea, el 5 este lo sustituye acá, y después pasa el 1 restando, tiene un 5, y el 1 pasa restando, le queda un 4. Así que lo voy a escribir así, miren, X2 más Y2, ya escribí esto, ¿no? El X2 más Y2, ¿sí? La Z la cambié por 5 y el 1 restando me queda 4. Acá me queda 4. Y abajo Z igual 5. Entonces, en realidad estoy viendo todo el corte, ¿no? O sea, todo el corte es todo un aro ahí, ¿no? Una circunferencia, ¿no? Todo el paraboloide cortado con todo el plano, ¿verdad? Después, Ahí va. ahí me interesa un pedazo. Entonces, lo que estoy viendo en el plano este horizontal, en el plano Z igual 5, estoy viendo una circunferencia, ¿no? En el plano Z igual 5.
estoy viendo un aro acá, que en realidad me interesa solo un pedazo del aro, pero bueno. Entonces, si lo proyecto, este acá abajo, es el mismo aro, o sea, en el mismo cilindro, o sea, la ecuación es la misma, lo único que estoy en el plano del piso. ¿Sí? Es el mismo, sí, en el mismo cilindro proyector, el mismo aro, que antes estaba a altura 5, es el mismo aro que está en el piso, en z igual 0. Eso se llama el cilindro proyector, que está cortado a altura 5 y después está cortado a altura 0. Y ahí es como determino mi región D. O sea, ahí tengo la ecuación de mi región D, porque yo la quiero escribir acá prolijamente. ¿Quién es D? Me olvido de la Z, ¿no? ¿Y eso? Cualquier cosa toqué. No sé qué toqué. No sé qué toqué. Y ahora no sé cómo se va a deshacer. La regla, Pepe. ¿Dónde está la regla? Apretá la regla y se... Gracias. Sí, toqué eso, se me cuenta. Gracias. Entonces, si D no es otra cosa que, recuerden que estoy con X e Y positivos, ¿sí? Con X e Y positivos, y era un cuarto, ¿no? Solo este pedacito. Pero la ecuación de este aro, que es lo que me interesa para terminarlo, es... Recorta, se escucha mal. ¿Se escucha mal? Creo que es a vos, Daniel. Yo todo Sí, yo escucho bien. escucho Se bárbaro. recorta, yo no se escucha bien. Ah, pero sí, Daniel, trata de revisarlo tu Sí, capaz internet, que sí. porque ¿Qué quiero? El teléfono podrido. si lo más estás escuchando... Una cosa, ¿tú no estás viendo en teléfono o estás viendo en computadora? Daniel. El teléfono, profe. Ah, porque El si no en teléfono. computadora, a veces lo que conviene hacerlo es enchufar directamente el cable de red. No hacerlo Wi-Fi. Cambia, pero brutalmente. A veces cuando se me entra a cortar, es un embole No, porque es el teléfono este que está podrido ya de viejo y ahora no tengo plata para comprar uno nuevo por eso. está bien. Vieron que regalaron 10 GB, ¿no? Hay 10 GB de regalo, ¿eh? De Antel, Sí, sí, ya están adentro ya. obviamente. Hace Sí, sí, rato. desde agosto algo así estoy sin saldo en el celular, ¿sabes cómo? Hace rato. Sí, sí, Pero eso en Ansel, ¿no? sí, Sí, En sí, en Ansel, Antel. ¿no? Movistar, no. no, Antel, el Estado. Sí, sí. ¿No ves lo que te digo? Me regalan un año y me crece, vos. ¿Qué? No escuché. Que me Algo regalan de- un enano y me crece. Me Ah, rifo un claro. caramelo entre dos y lo gana el otro. Vos. No pego una, vos. O entonces, sigamos, achica un poquito esto. O entonces, vieron que aparecen cosas de las integrales triples. ¿Se acuerdan de las integrales triples? Uno, cuando ponía los dominios, yo tipo 1, tipo 2, tipo 3, tenía que ver dónde variaba X e Y, bueno, esto es parecido. Pero recién ahora está determinada la parametrización. Porque preciso todo, preciso saber la expresión phi de xy, igual qué cosa es, pero además preciso saber cuál es el dominio de mi parametrización. ¿Sí? O sea que esto ahora ya lo conozco, ¿no? Bien. ¿Sí? Y repito que lo que hice fue usar una cosa que después lo voy a usar muchas veces, lo tengo acá arriba, genérico es la parametrización gráfico. Siempre que tenga una superficie dada como z igual a algo que pueda despejar la z, puedo usar esto. Después lo que tengo que hacer es a la superficie proyectarla al piso y ver cuál es la sombra de esa superficie, cuál es el dominio de. Y ahí aprendimos a parametrizar, por lo menos usando esto, usando gráfico. Y ahora lo que queda es hacer la cuenta y vamos a hacer esa cuenta y se acabó. ¿Sí? Cuando hacemos un corte y después hacemos consulta de ejercicios. ¿Sí? Entonces, lo primero está como todo, la primera vez que hacemos es todo complicado, ¿no? Todo nuevo. Pero vieron que hay cierta analogía con las integrales triples a la hora de esto de proyectar, ¿no? O sea, de hallar la sombra, vamos a decir, ¿no? En la integral triple hacían eso, cuando querían hallar dónde variaba X e Y, hacían eso. Entonces ahora, para terminar, ahora sí estamos en condiciones de hacer el cálculo, usando la definición. ¿Sí? Porque, ¿qué decía? Por definición,
la integral en la superficie S, o sea, en el paraboloide, en el pedacito paraboloide este que estaba acá, de la función f que me dieron hace un rato, ahora vamos a ver cómo era. Esto, por definición, una vez que parametricé, era hacer la integral en D es esto, integral doble acá ahora. Me olvidé de la superficie y pasé a una integral, integral doble del curso anterior. ¿Pero de qué función? De la función evaluada en la parametrización. Phi de x, ¿no? ¿Sí? Y además multiplicado por la norma de phi de xy vectorial phi de y de xy, ¿no? ¿Sí? Hoy en la teoría llamaban phi de u, phi de b, porque las variables eran u y b. Acá mis variables en la parametrización son x e y. O sea, mi función tiene como parámetros x e y. Entonces las derivadas son respecto a x, respecto a y. De x, de y, ¿no? ¿Sí? Esa es usar la definición entonces. Pasar de la integral de superficie, por definición, a esta integral doble. Y ahora lo que hay que hacer es calcular todo lo que dice ahí y hacer la integral doble. ¿Sí? Repito, lo que usé simplemente fue la definición. Entonces hay que hacer esta cuenta, multiplicarlo y calcular la integral. Entonces vamos a ir haciendo esas cuentas. ¿Se acuerdan? Voy a escribir acá la f. La f de x y z, que me habían dado en este problema, era la raíz cuadrada de... 4x cuadrado. Ahí voy a agarrar la x, 4x cuadrado, más 4y cuadrado más 1, ¿no? O más 4, más 1. Esa era la f. Pero yo no quiero hacer, lo que quiero poner acá, no es la f, sino que es esa f evaluada en phi de xy, ¿no? O sea, la f evaluada, la phi de xy la tengo acá arriba. La tengo acá. En esta que está acá, le voy a escribir acá abajo. Le voy a escribir, así no estoy subiendo y bajando. La phi de xy que calculamos era, ¿se acuerdan? X, y la ecuación de la superficie, la ecuación del gráfico, z igual era 1 igual a x2 más y2. ¿Sí? O sea, hay que evaluar la función en phi de xy. Hay que evaluarla acá. O sea, hay que evaluarla en x, y 1 más x2 más y2. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hace mi función? A x y z hace esta cuenta, ¿verdad? Entonces yo tengo que hacer esta cuenta con esta x, con esta y, con esta z. ¿Sí? La x es la misma x que aparece en la expresión general. La y también, lo único que mi z ahora es esto. Eso es lo único que cambia. Pero ¿qué pasa? Si miran la expresión no hay z. La cuenta que hago es 4 veces la primera coordenada, que es x al cuadrado, más 4 veces la segunda coordenada y al cuadrado más 1. Esa es la cuenta que hago acá. ¿Sí? 4 por la primera coordenada al cuadrado, 4 por la segunda coordenada al cuadrado, más 1. La z no juega. Bueno, pero hago la cuenta y me da lo mismo, ¿no? Porque la z no juega. La z, que es la cosa rara que aparece acá, no va a jugar. O sea, me va a dar lo mismo. Raíz de 4x cuadrado más 4x cuadrado más 1. Está claro que si en la expresión esta que está acá hubiera una z, no sé, una z al cubo, por experimentar algo, en la expresión de acá abajo la raíz hubiera una, de esta expresión, digo, acá abajo la raíz hubiera una z al cubo, pues yo tendría que agarrar la z mía acá y elevarla al cubo, ¿no? O sea, 1 más x cuadrado más y cuadrado al cubo, pero no hay z. Mi z, que es esta cosa rara, 1 más x cuadrado más y cuadrado, no hay, entonces me da lo mismo. Entonces, en este caso es muy tonto, da lo mismo que la f. O sea, me queda raíz de 4x cuadrado más 4x cuadrado más 1. Y listo. ¿Sí? Porque la z, que sería lo que cambiaría, no está en la expresión. Queda la x y la y de siempre.
Bueno, después tengo que calcular esto otro. Disculpe, profesor. Sí, Capaz que lo hizo ahí medio rápido y no lo entendí. Digo, sí, yo tengo que sustituir donde dice x por x por 4x al cuadrado, ¿no? sí, Bueno, la raíz de 4x al cuadrado, claro, serían 2x, ¿no? sí. Y a ver, si yo te pido que tú evalúes f de 1, 3, 0, lo que vas a poner es acá poner un 1, ¿no? Acá poner un 3, y el 0 lo juega, ¿no? Porque no hay z, ¿no? No hay z. Entonces, en lugar de ser 1, 3, 0, yo te estoy diciendo que pongas x, ese sería el 1 de antes, pongas y, ese sería el 3 de antes, y este sería el 0. Pero este lo juega porque no hay z, entonces sí, la cuenta es con x e y. ¿Y cuál es la cuenta de que haces? 4x cuadrado más 4y cuadrado más 1 raíz. O sea, la cuenta es la misma. ¿Sí? Sí, sí. Yo escucho, mi auricular me parece que está para tirar para la basura. No escucho nada. ¿Quedó Sí, más o no, menos claro? sí, sí. Está, Ahí va. perfecto. Entonces, nos queda terminar de hacer esta cuenta que está acá. Entonces hay que calcular la derivada con respecto a x. Vamos a hacerla acá. Phi sub x. ¿Sí? Yo tengo que derivar esto con respecto a x. Yo con respecto a x, la derivada de x con respecto a x 1, la derivada de y con respecto a x va a ser 0, la derivada de esta expresión con respecto a x, 2x. ¿Sí? Y lo mismo voy a hacer con phi sub i. ¿Sí? Derivo con respecto a y. La derivada de la primer componente, 0. ¿Sí? La derivada del primer componente, 0. La derivada de la segunda componente respecto a y va a ser 1. Y la derivada de la tercer componente va a ser 2i. O sea, agarro la phi, derivo todo con respecto a x. Después derivo todo con respecto a y. Y ahora tengo que hacer el producto vectorial. Entonces vamos a recordar también lo del producto vectorial. O sea, tengo que hacer phi sub x vectorial phi sub i. Entonces recuerden que se hacía un producto vectorial, ¿no? Esto que está acá es el producto vectorial, este productito que puse ahí, ¿no? Producto vectorial. Entonces recuerden que se hacía así. Se ponía el IJK, los versores IJK. Se ponía el primer vector como fila. En este caso, el primer vector es este. Se ponía 1, 1, 0, 2x, y después se ponía el segundo vector como fila al final, ¿no? Entonces una x, que me agarraron 2x. Entonces se ponía después el segundo vector, que sería este. 0, 1, 2, y. Y se desarrollaba por la primera fila. Entonces, ¿qué va en la primera componente? Y hay que tachar lo que tiene y, ¿verdad? Y hacer este determinante. ¿Sí? O sea, lo que da es el determinante 2 por 2, ¿verdad? 0 por esto 0, y este con este menos 2. Entonces va un menos 2x. ¿Qué va en el segundo lugar? En el segundo lugar hay que tachar la j, ¿sí? Y lo que me queda es este y este, ¿no? O sea, este y este. Pero recuerden que hay un signo que aparece en el lugar j, siempre es menos. O sea, acaba el determinante, acaba menos el determinante. Este menos es por la posición, porque lo lleva signo en el desarrollo. La i tiene signo más, la j tiene signo menos, y k tiene signo más. O sea, este menos no es de ninguna cuenta, sino que es por la posición j. ¿Sí? No se olviden de ese menos. Y ahora te hago el determinante. Es 1, o sea, lo que está en rojo, ¿no? Es 1 por 2i y 0 por 2x, o sea, 2i. Y con el menos de la posición me queda menos 2i. ¿Sí? Ese menos, repito, no es de ninguna cuenta, es de la posición j, que se lo olvidan a veces. Acá no importa mucho porque como le vamos al cuadrado no va a pasar nada, pero bueno, la cuenta que voy a hacer, pero más adelante importa bastante.
Y finalmente, se hace lo mismo con K, y lo que queda es este determinante, ¿no? Se tacha la fila de la columna de K y me queda 1 por 0, 1. Queda 1. ¿Sí? Ahí calculé pero entonces el producto vectorial de las derivadas. Y yo lo que quiero es la norma de eso. O sea, quiero la norma de phi de x vectorial phi de y. ¿Sí? Lo que va en la formulita acá arriba, es el producto vectorial y la norma de eso, ¿no? Entonces quiero la norma. Y la norma de siempre, es la raíz cuadrada de las componentes del vector que lo tengo acá al cuadrado. O sea, sería la primera componente menos 2x al cuadrado. La segunda componente menos 2y al cuadrado. Voy a agrandar la raíz. Más la tercera componente, que pongo de gusto así, 1 al cuadrado. Entonces lo que queda es raíz de 4x cuadrado más 4y cuadrado más 1. ¿Sí? Entonces ahí calculé el segundo elemento que va en mi integral. Vamos para arriba. Y esto lo acabo de calcular y me quedó igual que la expresión anterior. No siempre queda igual, ¿no? Esto es casualidad de este problema, ¿no? No siempre obviamente va a quedar igual esta expresión y esta expresión. ¿Sí? Acá, bueno, f de la función me da esa expresión y las normas, la derivada, bla, bla, me da la misma expresión, pero en este problema un resultado casual. No tiene por qué dar lo mismo. Y bueno, y ahora hay que hacer la cuenta. Entonces me queda. Otra vez toqué mal la regla. Profe, ¿puede bajar un poquito? Así termino de Sí. copiar ahí. Sí, claro. Sí, ahí lo que hice fue calcular el producto vectorial. Hay que recordar que se calculaba con ese determinante. Y después tomé la norma del vector. Gracias, profe. Bueno, ya estamos terminando. Sí, está pronto. Sigo acá, ¿verdad? Entonces lo que me queda es, después hago la cuenta, es un integral del curso anterior, ¿no? Integral en D. Si yo tengo, ¿no? Raíz de A por raíz de A, esto me da A, ¿verdad? Y ahora tengo raíz de lo mismo. Lo que me queda es 4x cuadrado más 4y cuadrado más 1, ¿no? De x de y. ¿Sí? Y ahora no hay un integral de superficie, ahora es un integral del curso pasado, ¿no? Es una integral doble, en la región esta que, por eso se decía que era importante ya la región, ¿no? De la región esa, ¿no? Matemática 2. Y los límites, o sea, como antes, ¿Cómo son? la intersección. La ¿Cómo son los- intersección con los ejes ahí en ese caso, ¿no? ¿Cómo calculo los límites de esa integral doble? Ahí escucho ideas. ¿Cómo harían la integral doble? ¿Qué harían ustedes? Y particularmente El en ese cero caso implica tenés del cero. 0 a x donde corte y de 0 a y donde corte. Igual, 002, 02. A ver, yo caigo ahora en la clase y me dicen, en la región D, me dicen ustedes, la X vale de 0 a 2, y yo recién llego a la clase y ahí usted me dice, en la región de integración la X vale de 0 a 2, y yo iba a decir, ah, qué bueno, digo yo hago este dibujito. Ahí están de acuerdo conmigo. La X de 0 a 2 Un cuadrado. Sí. y la Y de 0 a 2. Ah, está. Entonces, si me dicen eso, negativo por los Ya. canchos, ¿no? ¿Y polares? Ahí va. ¿Se puede tratar de poner los límites en cartesianas?
Pero lo que pasa es que hay que poner la x entre 0 y 2. La x entre 0 y 2, esto estoy de acuerdo, acá en el dibujito mismo. La x varía entre 0 y 2. Pero ya después la y no va entre 0 y 2, porque acá para antes, por ejemplo, ¿no? De 0 y Ahí ahí va. va Ah, claro. hasta la circunferencia, ¿verdad? Y Está hay que bien. Entre despejar, 0 y raíz de, claro, X. claro. Hay raíz que de 4 menos x al cuadrado. ahí va, hay que Ahí despejar de va. ahí. Y ahí se complica. Una integral con la raíz se complica. Entonces, no es conveniente hacerla en cartesiano. Y ya alguien sopló, que estaba bien, este tipo de integrales dobles, donde aparece una circunferencia como dominio de integración, y acá aparece algo con x cuadrado y cuadrado también en la integral, lo que Ah, conviene es polares. pasar a polares, exactamente. Conviene hacer. Vino que se mezcla con con el curso pasado, ¿verdad? O sea, las integrales anteriores aparecían las integrales simples de matemática 1, de matemática 2 al principio, y ahora aparecen las integrales dobles que estaban al final, ¿no? Entonces se mezcla con el curso pasado. Entonces acá conviene hacer lo que era el cambio a polares. ¿Sí? O sea, había que hacer varias cosas. Primero ver cómo son los límites en polares, que voy a ver acá. La región de... De 0 Claro, ¿se acuerdan a pi sobre 2. ahí va. La región es esta, ¿verdad? Entonces había que ver dos cosas. Una era los radiovectores, o sea, esto que estoy dibujando acá, el R, así como varía el R. Y la otra cosa era, partiendo de acá, el ángulo que llamábamos θ, ¿verdad? Esas dos cosas hay que medir en polares. Los radiovectores en mi región y el ángulo θ de variación. ¿Sí? Entonces, en mi región, recuerdan que este ángulo era θ igual 0, y como bien dijo el compañero, este ángulo acá es pi sobre 2. O sea, en mi región, los angulitos van de 0 a pi sobre 2. Sí, la región es la región esta, ¿no? El semicírculo este, que está, el cuarto del signo, el cuarto del círculo que está ahí, ¿no? Entonces, en mi región, el θ, como bien acaban de decir, varía de 0 a pi sobre 2. Y me falta ver cómo varía el R. El R va a arrancar en 0 y llega a la circunferencia. ¿Y cuál es el radio de la circunferencia? 2. Es 2. Entonces el R va, los radios esos van de 0 a 2. Y ahí puse los límites de integración de mi región en polares. Si están olvidados esto, van a aparecer en los ejercicios, se lo vamos a ir viendo, recordando, haciendo problemas y ejemplos van a aparecer. ¿Sí? O sea, hay que acordarse de cómo poner los límites en polares. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿y después qué se hacía? Bueno, entonces tengo la integral, de la integral ahora pongo los límites, ¿no? De r de θ. ¿Sí? Entonces, había que cambiar en la función, el cambio se acuerdan que era donde dice x, poner r coseno R de coseno. θ, y donde dice y, poner r seno de θ. ¿Sí? Pero hay una cosa que me ayudaba pila, era que si aparecía x2 más y2, yo lo cambiaba por r cuadrado. Sí, eso me simplificaba hacer las cuentas, y era una de las cosas por qué si aparecía x2 más y2 usaba polares, porque me quedaba más fácil, me quedaba r cuadrado. Entonces, si miran la expresión que está acá, no es otra cosa que 4 por x2 más y2 más 1. Entonces aparece justamente lo que yo quiero. x2 más y2, x2 más y2. Que sé que en polares va a ser r cuadrado. Entonces mi función, podría haber puesto x, r coseno θ, y r seno θ, elevado al cuadrado, hacer la cuenta, pero mucho más rápido. Si yo descubro un x2 más y2, mucho más rápido cambiarlo por r cuadrado. Entonces cuando cambio las variables, como veo un x2 más y2, lo que me queda es 4, el 4 que está ahí, x2 más y2, que es r cuadrado más 1. ¿Sí?
esto entonces es bien importante tenerlo ahí. O sea, es cierto que el cambio es este, que está ahí recuadrado, pero si aparece esto, me simplifica la vida, pues lo cambio al toque así, ¿no? ¿Y qué otra cosa está faltando ahí? Está faltando algo ahí. Como es el DX Y también límites. en polares. Claro, ¿se acuerdan que los límites, pero ¿se acuerdan? No se olvide que apareció un jacobiano, El el cambio jacobiano, no me polares salía el nombre. era R, ¿sí? No se olviden de eso. Ahí lo que queda es la integral, en los límites, pues, compañero, entre 0 y 2, y después entre 0 y pi sobre 2, ¿sí? ese R de R siempre se colocaba, ese R al Sí, lado del R. sí. Este R siempre va, siempre cuando haces el cambio. Es lo que llamaba el jacobiano del cambio. Que decíamos, no se olviden, siempre decíamos eso. Siempre va eso. Siempre. Cuando pasas a polares, siempre hay que agregar un R ahí en la función integral, lo que estás integrando. Un R multiplicando, ¿no? Bueno, Ulises, esa integral la pelean ustedes, no hay drama, no hay integrales. Hay que hacer la cuenta en R, después en tita y listo, ¿no? Y eso es lo que va a dar eso. Según lo que tengo acá, da 9pi. Resultado final, si uno hace las cuentas, termina dando 9pi. Pero se fue bastante, pero para que tengas un ejemplo completo. Eso, Vieron que hay mucha cosa, ¿no? Pero te voy a pedir a ustedes que liquiden la cuenta esa después, cuando quieran, ¿no? No ahora. Vamos a parar unos 10 minutos y después hago preguntas de lo que o sea, no voy a dar más ¿y teórico. qué es lo que da área de superficie? Esto lo que da es el resultado de este. Sí, ¿qué simboliza? O sea, que el área de la superficie. No, el área si pusieras eso lo vamos a ver más adelante, el área si pusieras la función 1, ¿no? Si vos haces la integral en la superficie, y acá pones la función 1, de ese, ahí sí te va a dar el área de la superficie. Acá, no sé, suponete que tienes una lámina, ¿sí? Una lámina S, y en cada punto de S le tomás la temperatura en ese punto. Y la temperatura es variable, ¿no? Entonces, pero vos querés tener una idea de la temperatura promedio por unidad de superficie. Entonces eso se calcula justamente haciendo la integral en la temperatura de S dividido sobre el área de S, por ejemplo. Una idea de lo que sería la temperatura media por unidad de superficie, ¿no? O sea, la integral esa, si integras la temperatura a lo largo de la superficie y lo dividís sobre el área, te da una idea de la temperatura media que hay en esa superficie. Otra, si querés, otra interpretación. Si en lugar de poner una Y eso temperatura... es lo que hallamos nosotros. Claro, vos estás calculando esto, ¿no? Y el área En también, ¿no? promedio, sí. Las dos cosas. El área la calculás con una integral y tu F acá es la T. O si Bien. querés, suponete que en vez de una temperatura es la densidad del material. Entonces, si vos integrás la densidad por la unidad de superficie, lo que te va a dar es la masa de ese material, ¿no? La masa de esa sección de material ese. ¿Qué masa tiene, no? De acuerdo. Y si hay zonas más densas que otras. Por ejemplo, te tiré cosas así más o menos al golazo, al barrer, digo, no que sea al golazo, sino que al barrer. Pero bueno, se fue un poquito, a mí me hubiera gustado cortar un poquito antes, que no ser tan expositivo lo mío, pero el ejemplo, había mucha cosa, ¿no? para explicar. Pero hagamos un corte de 10 minutos, nos volvemos a ver 6 minutos más o menos, 15, 16, y 6, ¿no? 16 no, y 6. Y me hacen preguntas.